Hola, bienvenidos a un nuevo video de Spidey Médico. El día de hoy vamos a tratar el tema de la anatomía de tráquea y bronquios. No olviden darle like, suscribirse y escribir en la caja de comentarios qué nuevos temas quieren que tratemos en los próximos videos. Sin nada más que decir, comencemos. Bien, describiremos a la tráquea como un conducto semirrígido que a la vez se describe como un conducto o cilindro aplastado, sobre todo en su parte posterior, que va a estar conformado, en el adulto sobre todo, en un nivel aproximado de 15 a 20 cartílagos traqueales. Estos cartílagos traqueales van a describirse como formas de anillos incompletos o incluso otros autores lo describen como una forma de C, en la cual su abertura se encuentra en su parte posterior, ya que permite el paso del esófago. Recordemos que la tráquea en toda su extensión, en su cara posterior, va a permitir o relacionarse con el esófago o va a permitir su paso. Describiremos además que la tráquea va a comenzar a nivel del borde inferior de la sexta vértebra cervical y va a terminar más o menos a la altura de la cuarta vértebra torácica, al nivel de lo que es el ángulo esternal, en el cual este también es llamado como ángulo de Lewis. El nivel final, digámoslo así, de la tráquea, en donde aquí se bifurca, dando como origen a lo que son los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo, se llama carina o espolón traqueal. ¿Ya? Recordemos entonces, el punto donde empieza el origen del bronquio principal derecho-izquierdo es el espolón o carina traqueal. Describiremos además que en su longitud, la tráquea va a medir un aproximado de 13 a 14 centímetros y en su espesor va a medir unos 20 milímetros. Decimos además de que la tráquea permite la circulación del aire tanto inspirado como expirado y se encuentra en la parte anterior, la parte media y además es simétrica. Sin embargo, la tráquea no va a ser recta en toda su extensión, ya que a nivel de lo que es la tráquea torácica va a estar relacionado con lo que es el arco aórtico, en el cual gracias a este íntimo contacto que posee es que la tráquea va a tener una ligera desviación hacia la derecha. Incluso, como ya lo acabo de mencionar, la tráquea va a tener dos segmentos o dos porciones, una cervical y una torácica. Y es torácica gracias a que pasado, digámoslo así, la tráquea, perdón, llega en su trayecto a ingresar a lo que es el agujero superior torácico, ya en la cual se vuelve intratorácica y por este motivo recibe el nombre de tráquea torácica. Yo había mencionado que la tráquea en toda su extensión tiene una longitud de 13 a 14 centímetros, en los cuales los 6 primeros centímetros corresponden a lo que es la tráquea cervical. Aún así, decimos que la tráquea va a tener diferentes impresiones o diferentes relaciones, tanto a nivel cervical como a nivel torácico. Entonces, en las imágenes que vamos a describir a continuación, vamos a apreciar estas impresiones. Cabe recalcar además que la tráquea también se describe como un órgano móvil, gracias a que este, en sentido sagital, sigue los movimientos tanto de la cabeza como de la laringe. Ahora, en esta imagen vamos a poder apreciar lo que yo les había mencionado anteriormente. Primero, en esta imagen del lado izquierdo, vemos lo que es la tráquea cervical. Y en esta imagen del lado derecho, vemos lo que es ya la tráquea torácica. Y aquí vamos a ver las impresiones que yo les había mencionado o el motivo del por qué tienen estas impresiones. ¿A qué quiero decir con esto? La tráquea cervical a nivel de su cara anterior va a estar relacionado íntimamente con lo que es la glándula tiroides y específicamente en su cara lateral, en el lado del lóbulo tiroide izquierdo, como está en contacto con la tráquea le va a dejar una impresión y esta impresión la llamamos impresión tiroidea. Sin embargo, si nos dirigimos más hacia inferior, ya a nivel de la tráquea torácica, más o menos a la altura del espolón traqueal, vamos a ver que está en contacto con el arco aórtico y gracias a ese contacto le deja una impresión. Y esta impresión se llama impresión aórtica o impresión del arco aórtico. Y recordemos incluso que el motivo de este contacto hace que la tráquea digámoslo así, se desvíe ligeramente hacia la derecha. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos describir ciertas características de los anillos traqueales. Como podemos ver, yo aquí había mencionado que la tráquea es semiabierta en su parte posterior, gracias a que permite el paso o el descenso de lo que es el esófago en toda su extensión. Ya a nivel de acá podemos ver el origen del bronquio principal, tanto derecho como izquierdo, que más adelante vamos a describir con mucha más profundidad las características o detalles anatómicos de cada bronquio o árbol bronquial. Aún así, en esta imagen podemos ver un corte transversal o un corte histológico también, si lo quieren ver así, de lo que son los anillos traqueales, en los cuales de la parte más superficial a lo más profundo, de lo externo al interno, describimos primero que el anillo traqueal posee una capa adventicia, que está descrita con el número 1. Describimos además que como número 2 tiene lo que es un cartílago
traqueal. Como número 3 vemos una capa submucosa. Y como número 4 vemos lo que es la capa mucosa. Recordemos que la capa mucosa, o una mucosa como tal, va a estar constituido por lo que es tejido epitelial y tejido conectivo. Y específicamente los anillos traqueales van a tener un tejido epitelial respiratorio. Es decir, un epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. Además, como número 5, vamos a ver a lo que son las glándulas mucosas, que como tal, estas van a ser la continuación de las glándulas mucosas o de la secreción mucosa de la laringe y van a continuar sin ningún tipo de accidentes o variación con lo que es la mucosidad de los bronquios, los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos seguir describiendo como número 6, que esta es la membrana fibroelástica posterior que posee el anillo traqueal. Obviamente, gracias a esto es que se encuentra como número 7 descrito lo que es el músculo esofágico. O sea, tanto 7 como 8 son músculos. La diferencia es que el 7, es decir, ya la que se encuentra más en la parte posterior, es el músculo esofágico, gracias a que está en relación con el esófago. Y como número 8 encontramos lo que es el músculo traqueal propiamente dicho. Sabiendo esto, podemos describir ciertas relaciones con las que la tráquea se encuentra en contacto. Esta imagen es un corte transversal a la altura más o menos de la sexta vértebra cervical y aquí podemos apreciar diferentes relaciones, como cuáles. Primero, aquí se encuentra la tráquea, más esa posterior, como les mencioné, está en íntimo contacto con el esófago, que aquí se describe como un conducto colapsado o aplastado. Además, la propia imagen lo describe, demostrando así que no les estoy mintiendo, a nivel de sus contactos o sus relaciones posteriores. Además, describimos que en la cara anterior va a estar relacionado, bueno, en la cara anterior y lateral incluso, va a estar en contacto con lo que son la glándula tiroides. Sobre todo, si nos dirigimos más hacia lateral, tanto del lado derecho como izquierdo, vamos a encontrar que está en contacto con lo que es el paquete vasculonervioso del cuello, que recordemos que está conformado por lo que es la arteria carótida común, el nervio vago y la vena yugular interna. Aún así, si nos vamos de manera más superficial, decimos que la tráquea está en relación con lo que es la lámina superficial de la fascia cervical. Esto a nivel de las relaciones que ésta posee, y aún así, por lo que tiene dos segmentos o dos porciones, describiremos que hay unas relaciones para la tráquea cervical y unas relaciones para la tráquea torácica, que las vamos a ver a continuación. Las relaciones de la tráquea cervical, primero nos volvemos a encontrar con esta imagen y en las relaciones anteriores, yendo así mismo de superficial a lo profundo, vamos a encontrar que está relacionado o los límites anteriores van a ser la piel, el tejido celular subcutáneo, la lámina superficial de la fascia cervical y la glándula tiroides. A nivel de las relaciones laterales, van a estar relacionados tanto al lado derecho como izquierdo los lóbulos tiroideos. Sin embargo, las relaciones laterales van a ser los lóbulos tiroides y posterior a estos lóbulos tiroides vamos a encontrar lo que es la glándula paratiroides, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aún así, van a estar relacionados también con los nervios laringeos recurrentes, derecho e izquierdo. Recordemos que esos nervios laringeos recurrentes son ramas del nervio vago y además su trayecto o su origen no va a ser el mismo, ya que del lado izquierdo va a originarse a partir de lo que cruza el borde inferior del arco aórtico y del lado derecho va a originarse a partir de lo que cruza el borde inferior de la arteria subclavia derecha. Aún así, van a proyectarse posterior a las glándulas paratiroides y lateral a la tráquea cervical. Ahora, describiremos las relaciones de la tráquea torácica. A nivel de la tráquea torácica describimos primero como relación anterior que va a estar lo que es el timo o también un tejido adiposo retroesternal. Recordemos que obviamente esto va a depender de la edad del paciente. Ya si es un paciente un poco más joven, o sea, un niño, va a tener lo que es el timo, pero ya más o menos a partir de los 12 años en adelante va a poseer lo que es un tejido de la célula tímica, como también se lo describe, o un tejido adiposo retroesternal. Igual cualquiera de estos nombres está bien, solamente van a depender de la edad del paciente. Eso por el lado de las relaciones anteriores. También vamos a describir como relaciones anteriores todavía que está relacionado con lo que es la arteria carótida común, con lo que es la vena brachiocefálica izquierda, que en este caso se encuentra cortada, y principalmente con lo que es el arco aórtico, gracias a que lo cruza en su cara anterior, y también va a estar relacionado con el bronquio principal izquierdo, pero esto lo describiremos mucho más adelante. Ahora, por el lado de sus límites laterales, vamos a encontrar el tronco brachiocefálico, ¿no? Aquí está el tronco brachiocefálico,
vamos a encontrar el arco de la vena ácigos, que recordemos que este va a estar superior, o sí, va a estar relacionado a nivel superior de lo que es el bronquio principal derecho. Entonces, eso por el lado de las relaciones tanto anteriores como laterales. Aún así, describiremos que las relaciones posteriores a nivel de la tráquea cervical, incluso a nivel de la tráquea torácica, va a ser el esófago, ¿ya? Esa es la única relación que nos tiene que importar a nivel de la cara posterior. De ahí, tanto relación anterior como laterales va a variar dependiendo de la tráquea cervical o torácica que estemos hablando. Sabiendo esto, podemos describir a continuación entonces la vascularización de la tráquea. Vamos a decir que las arterias que irrigan la tráquea va a ser la arteria tiroidea superior, la arteria tiroidea inferior e incluso las arterias bronquiales. Ahora, el drenaje venoso y el drenaje linfático van a ser diferentes, pero no tan complicados. ¿Qué quiero decir con esto? El drenaje venoso va a estar dado por lo que son las venas tiroideas inferiores, que las encontramos en este lado de aquí, y estas van a drenar en lo que es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Por el lado de su drenaje linfático, en cambio, vamos a encontrar que va a estar dado por lo que son los nódulos o los ganglios linfáticos, tanto paratraqueales como traqueobronquiales. Además, que aquí no se puede apreciar en la imagen, los que son los ganglios linfáticos pretraqueales y los ganglios linfáticos intertraqueales. ¿Ya? Recordemos eso. Entonces, repito, drenaje linfático está dado por los ganglios linfáticos paratraqueales, los ganglios linfáticos traqueobronquiales, los ganglios linfáticos intertraqueales y bueno, ya está mencionando otra vez las paratraqueales, pues, ¿no? Bueno, y a nivel de los traqueobronquiales es tanto superior como inferior. Ahora, sabiendo esto, todo lo que es la tráquea, sus constituciones anatómicas, sus generalidades, sus dimensiones, sus volúmenes, su irrigación, inervación. Ah, perdón, me faltó la inervación. La inervación va a estar dada por lo que es los nervios laringeos recurrentes, tanto derecho como izquierdo, los plexos pulmonares y además del tronco a la cadena simpática torácica. Ahora sí, lo que les estaba mencionando. Una vez sabiendo todo lo que es irrigación, inervación, drenaje venoso, drenaje linfático, constituciones anatómicas, entre otros, de la tráquea propiamente dicha, vamos ahora a describir lo que son los bronquios, sus constituciones o generalidades anatómicas e incluso árbol bronquial, tanto derecho como izquierdo. Bien, describimos que los bronquios tienen su origen a partir de lo que es el espolón traqueal o de la bifurcación de la tráquea, en los cuales van a tener su origen en lo que es un bronquio principal, también llamado bronquio primario, tanto derecho como izquierdo, que también lo podemos apreciar en esta imagen de acá. Sin embargo, a pesar de que solamente se distinguen en nombres, tanto derecho como izquierdo, sus trayectos van a ser diferentes. ¿Por qué? Primero, el bronquio principal derecho, decimos que su trayecto, su longitud va a ser mucho más corta y mucho más recta, mientras que del lado izquierdo va a ser mucho más larga, como se puede apreciar en esta imagen, y va a ser mucho más horizontal. Y es debido a que el corazón se encuentra ubicado en la parte media anterior e incluso desviado hacia la izquierda, obviamente haciendo que el pulmón izquierdo se desvíe un poco más hacia la izquierda a comparación del pulmón derecho, y por lo tanto este bronquio principal izquierdo tiene que tener un recorrido mucho más largo a diferencia del bronquio principal derecho. Entonces, por este motivo es la diferencia entre sus trayectos. Aún así, también vamos a encontrar diferentes variaciones en lo que es el árbol bronquial derecho y lo que es el árbol bronquial izquierdo. ¿Qué quiero decir? Primero, vámonos solamente por el lado derecho. El bronquio principal derecho va a dar como origen a 3 bronquios lobares. ¿Y por qué 3? Es porque el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos pulmonares. Cabe recalcar que nosotros vamos a hacer un próximo video hablando de pulmones. Entonces, todo acerca de los pulmones y con mucha más profundidad lo vamos a describir en ese video. Mientras tanto, solamente describiremos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos: superior, inferior y medio. Entonces, va a dar como origen lo que es los bronquios lobares, o también llamados bronquios secundarios: superior, medio e inferior. Entonces, repito, va a ser un bronquio secundario o un bronquio lobar para cada lóbulo pulmonar. Entonces, si el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior, entonces va a ser un bronquio lobar o secundario superior, un bronquio lobar o secundario medio y un bronquio lobar o secundario inferior. Y en los cuales van a dar diferentes ramificaciones, los cuales llamaremos bronquios segmentarios, que van a ser diferentes por cada bronquio lobar. Vamos a describirlos a continuación. Primero, en el árbol bronquial derecho, al nivel del bronquio lobar secundario, describiremos que va a dar como origen un bronquio segmentario apical,
un bronquio segmentario anterior y un bronquio segmentario posterior. ¿Ya? Recordemos, es al revés. Un bronquio segmentario anterior y uno posterior. Me confundí. Entonces escribiremos que a nivel del origen o del borde inferior del bronquio lobar superior y a nivel del origen o del borde superior del bronquio lobar medio, vamos a encontrar lo que es un bronquio intermedio o un bronquio intermediario que va a estar a esta altura. Vuelvo a repetir, el bronquio intermediario va a estar a nivel de lo que es el origen o borde inferior del bronquio lobar superior y a nivel del bronquio lobar medio, a nivel de su borde superior o de su origen. Aquí vamos a encontrar bronquio lobar intermedio. Esto no va a existir en el lado bronquial izquierdo. Ahora, describamos las ramificaciones del bronquio lobar medio. Aquí como tal vamos a encontrar simplemente dos. Uno que es medial, un bronquio segmentario medial y un bronquio segmentario lateral. Describamos entonces el bronquio lobar inferior. Aquí como tal vamos a encontrar más ramificaciones. Primero vamos a encontrar una ramificación que es un bronquio segmentario superior, un bronquio segmentario posterior, lateral, anterior y medio. Repito, bronquio segmentario superior, bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario medio, bronquio segmentario lateral y bronquio segmentario posterior. Ya. A nivel, digámoslo así, del total de bronquios segmentarios que va a tener el árbol bronquial derecho, van a estar el número de 10, que va a ser diferente a nivel del árbol bronquial izquierdo, que va en sus ramificaciones segmentarias totales, van a estar el número de 8. Y esto va a ser gracias al nivel de lóbulos que tiene cada pulmón, tanto derecho como izquierdo. Recordemos, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo va a tener solamente 2 lóbulos, superior e inferior. Entonces, en base a eso explicamos que el bronquio principal izquierdo va a dar como origen lo que es el bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior, gracias a los lóbulos que tiene este pulmón izquierdo, dando como origen bronquio segmentario ápico posterior, que lo encontramos aquí, es decir, va a tener una rama apical y una rama posterior, y un bronquio segmentario anterior, que lo vemos de este lado. Ahora, otra ramificación que tiene lo que es el bronquio lobar superior es el bronquio segmentario lingular o de la língula pulmonar, que va a dar como ramas una rama superior y una rama inferior. Sería un bronquio segmentario lingular superior y un bronquio segmentario lingular inferior. Ahora, vámonos por el lado del bronquio lobar inferior. Estas como tal van a tener menos ramificaciones a comparación del lado derecho y las cuales van a ser: primero, un bronquio segmentario superior, un bronquio segmentario anterior, un bronquio segmentario lateral y un bronquio segmentario posterior. ¿Ya? Vuelvo a repetir, bronquio segmentario superior, bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario lateral y bronquio segmentario posterior, dando en total un número de 8 bronquios segmentarios. Entonces, esto vamos a encontrar a diferencias anatómicas e incluso de las ramificaciones tanto del lado derecho como del lado izquierdo, gracias a los lóbulos pulmonares que posee cada pulmón. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos describir diferentes relaciones que los bronquios van a tener. Como tal, vamos a encontrar primero de este lado derecho, que es la que más nos llama la atención, que el bronquio principal izquierdo va a tener dos contactos vasculares. El primero va a ser con el arco aórtico, que esta es la que lo rodea medialmente. Y lateralmente va a estar en contacto con lo que es la arteria pulmonar, en los cuales la arteria pulmonar la vamos a encontrar en el lado anterior, arteria pulmonar izquierda, cabe recalcar, en el lado anterior, y posterior vamos a encontrar lo que es el arco aórtico. Aquí podemos ver, primero está la arteria pulmonar, luego viene lo que es el bronquio principal izquierdo y luego el arco aórtico. Sabiendo esto, también podemos describir que del lado derecho vamos a también encontrar lo que es la arteria pulmonar derecha que atraviesa casi superior lo que es el bronquio principal derecho, y a la vez que también vamos a encontrar que se relaciona con lo que son las venas pulmonares. Esto de aquí como tal nosotros encontramos que van a atravesar el hilio pulmonar y a la vez van a estar constituidos de diferentes características o detalles anatómicos que van a atravesar o formar parte de lo que es el pedículo pulmonar o raíz pulmonar,
El pedículo raíz pulmonar va a estar formado por lo que es el bronquio principal, tanto derecho como izquierdo, dependiendo de cuál estemos hablando, ¿no? La arteria pulmonar, las venas pulmonares y diferentes vasos linfáticos o ganglios linfáticos que van a salir de esto, pues, ¿no? Entonces, sabiendo esto, describimos que está relacionado el arco aórtico con lo que es el bronquio principal izquierdo, en lo cual se encuentra más hacia posterior y tiene contacto ya a nivel superior del borde superior del bronquio principal izquierdo y con la arteria pulmonar. Entonces recordemos prácticamente el arco aórtico en su comienzo va a estar como posterior y la arteria pulmonar izquierda va a estar como anterior, en medio el bronquio principal izquierdo. Sabiendo esto, entonces, podemos describir ahora su vascularización, su drenaje venoso y su drenaje linfático. Bien, la vascularización de lo que son los bronquios simplemente van a estar dados por lo que son las arterias bronquiales. ¿Ya? Solamente que del lado derecho vamos a encontrar una arteria bronquial y del lado izquierdo vamos a encontrar dos arterias bronquiales, todas ramas de la arteria torácica. Ahora, por el lado de su drenaje venoso, vamos a encontrar que como tal van a estar dados por lo que son las venas bronquiales, tanto derecha como izquierda. Sin embargo, las venas bronquiales derechas van a drenar en lo que es la vena ácigos y las venas bronquiales izquierdas van a drenar en lo que es la vena hemiácigos. Eso como tal del lado del drenaje venoso. Aún así cabe recalcar, por si acaso, que las ramificaciones de los bronquios, sobre todo los segmentarios, van a continuar como bronquio segmentario mayor, bronquio segmentario menor, terminal y finalmente como alveolo. Y todo eso pueden preguntarse qué vasos son los que recogen todos sus nutrientes, sus desechos, sus todo. Pues no, estos como tal son dados por los vasos venosos bronquiales. ¿Ya? Recordemos que entonces a partir de los bronquios segmentarios mayor, menor, terminal y alveolo, van a estar dados por drenaje venoso de los vasos venosos bronquiales y estos van a terminar en las venas pulmonares. Mucho ojo con eso. Ahora, su drenaje linfático. Como tal va a estar dado simplemente por dos nodos o ganglios. Primero, los nodos o ganglios broncopulmonares y los nodos o ganglios paratraqueales inferiores. Podemos describir además que no pude encontrar una imagen muy buena de esto, de la inervación, pero prácticamente describimos que la inervación bronquial es la misma que la inervación traqueal, es decir, lo que son los troncos o los plexos pulmonares, el tronco, la cadena simpática y los nervios laringeos recurrentes. Aunque bueno, los nervios laringeos recurrentes más son para la tráquea, no para los bronquios, corrijo ahí. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya hemos visto lo que son la anatomía tanto traqueal como de los bronquios y cualquier duda, sugerencia, comentario pueden escribirlo y nosotros los tratamos en los próximos videos. No olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que subamos un nuevo video y escríbanos cualquier tema que quieren que tratemos en los próximos videos. Sin nada más que decir, muchas gracias.